digamos, porque ahora Bien, bien, Jorge, bueno. eh, Vamos a hablar un poquito de la transición hacia la obesidad con la nueva configuración del hombre, ¿no es cierto? Hace 400.000 años aproximadamente, el Homo sapiens trata de lograr la supervivencia con las energías necesarias para vivir, logrando la bipedestación en el año 1850 en Francia, y es cuando llega a sus calorías necesarias. Desde ese momento, el hombre tendría que haber seguido consumiendo esas calorías, pero la realidad nos mostró lo que nos indica la figura, ¿no es cierto? El hombre ha sido muy efectivo en ahorrar energía para sobrevivir. Eso se llama el gen ahorrador de Neal, lo que llevó a que pueda sobrevivir, porque hay dos clases de especies animales. Unos lo que tienen contacto cercano con el alimento en el mar, que son los crustáceos, que prácticamente no tienen tejido adiposo, y los osos, por ejemplo, que hibernan muchos meses del año y que tienen mucho tejido adiposo. Entonces nosotros, al llegar a las calorías necesarias, a las 2500, en vez de comer de alimentarlo como un crustáceo, seguimos comiendo como aparentemente un oso, ¿no es cierto? Y seguimos en esta tendencia que es alarmante, las cifras como van aumentando. Entonces, ¿qué pasó, no es cierto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se pasó de un estado transicional en el cual, por ejemplo, en las sociedades preindustriales y rurales, la gente, los chicos, los adultos se morían de infecciones, y la alta prevalencia de los trastornos nutricionales era la desnutrición y el bajo peso, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hacer pediatría, lo que teníamos que erradicar era la desnutrición y el bajo peso. Luego, las sociedades en desarrollo, el mundo se fue urbanizando, entonces ya el problema no era la desnutrición aguda, sino la desnutrición crónica, que llevó como consecuencia la baja talla, porque el proceso de desnutrición en un primer momento se disminuye de peso y después se disminuye de talla para compensar ese déficit de talla. ¿Qué pasó? Se superó esa etapa, o sea, el hombre recuperó el peso pero no recuperó la talla. Entonces pasaron de ser niños desnutridos con baja talla a ser adultos y niños obesos, porque no recuperaron su talla pero sí su peso. Y bueno, luego en las sociedades industriales urbanas actuales, el gran desafío de la Organización Mundial de la Salud son las enfermedades crónicas no transmisibles, cuyo origen es la obesidad, ¿no es cierto? Sabemos que la obesidad, arrastrada muchos años en la vida, provoca estas enfermedades crónicas no transmisibles, como ya la vamos a ver, son la hipertensión arterial, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. Bien. La obesidad, bueno, la definición de obesidad es el acúmulo excesivo y generalizado de tejido adiposo en el organismo que perjudica la salud. Es una enfermedad crónica, multifactorial, poligénica, con gran impacto físico y psicoafectivo. Los primeros años de vida constituyen un periodo especialmente vulnerable, donde acciones eficaces de prevención, detección y tratamiento de la obesidad en el primer nivel de atención adquiere especial significado incluso para la vida adulta de nuestros pacientes. Cuando uno dice primer nivel de atención, por ahí puede referirse exclusivamente a la salud, pero también un primer nivel de atención, ¿no? Son las escuelas, ¿no? O sea, un entorno escolar saludable, es la familia. Por diversas razones, especialmente culturales, el sobrepeso y la obesidad no suelen ser motivos de consulta. Generalmente la madre acude al pediatra por una patología emergente, es decir, porque el chico esté resfriado, tenga una gastroenteritis.
Y si uno lo primero que hace es no tomar las medidas antropométricas del chico, nos podemos no asesorar a los padres para que consideren la importancia que es que el niño no sea obeso desde edades tempranas de la vida, ¿no? Bien. Entonces, continuando, podríamos decir que hay tres etapas vulnerables. Una en el cual se puede aumentar mucho de peso. Uno es la infancia temprana, por lo que también podría ser comprendido los 1000 primeros días de vida. Es decir, un aumento rápido de lactantes con retraso del crecimiento y malos hábitos alimentarios. Es decir, los 1000 primeros días de vida es la gestación, o sea, el embarazo, que son 270 días, hasta los 2 años. Ese es un periodo vulnerable en el cual ya se crean hábitos que el niño los adquiere para toda su vida. Ya durante el embarazo, la alimentación que consuma la madre va a crear gustos y aceptaciones por parte del bebé cuando se los ofrezca. Después tenemos otro periodo vulnerable en el cual también es habitual que aumente el tejido graso, que es entre los 4, 5 a 7 años, que hay un rebrote adipositario precoz. O sea, un niño que antes de los 4 años aumente demasiado de peso, nos tiene que llamar mucho la atención, porque lo está haciendo antes de lo que podría ser los 5 o 7 años, que podría ser quizás fisiológico, ¿no es cierto?, normal. Y luego la otra etapa es la de la pubertad, en la cual por problemas hormonales, por problemas sociales, el chico, el adolescente generalmente tiene déficit de sueño, se acuesta tarde, se levanta temprano, suele no desayunar, suele salir come poco en casa, la comensalidad es reemplazada por las hamburguesas, por las comidas chatarras que no come en su casa. Entonces, una etapa también en la cual el niño o la niña puede comenzar su obesidad. Bien, esta curva es para mostrar lo que sería una población con un sistema de alimentación adecuado. Lo esperable es que solamente el 2,3% de la población sea obesa, que ya vamos a ver qué lejos que estamos. Y es esperable también que el sobrepeso sea nada más que el 13%. Acá aclaramos que el sobrepeso es un escalón anterior a la obesidad, ¿sí? El sobrepeso, por una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que se llama puntaje Z, que se ve en unas curvas. Si el niño está por encima de ese puntaje Z más 1, tiene un sobrepeso, y si está por encima del Z2, sería obesidad, ¿no es cierto? Esas serían las cifras. Entonces, recordar estas dos cifras. Si el chico está por encima del Z2, o sea, es obeso, y si no, sobrepeso. Entonces, ahora vamos a ver lo lejos que estamos de lo ideal. Bueno, entonces un poquito de definiciones. Ya no podemos clasificar a los países en dos categorías: en países de ingresos bajos con problemas de subalimentación y países de ingresos altos afectados únicamente por la obesidad. Es decir, la obesidad no es patrimonio de la clase potentada, de la clase favorecida. Al contrario, la obesidad se da más se da así en las dos clases, tanto en los niveles bajos como en los niveles socioeconómicos altos. Por eso, el doctor Francisco Franca, de la Organización Mundial de la Salud, dice que nos enfrentamos a una nueva realidad nutricional. Debemos ejecutar políticas públicas de doble finalidad para enfrentar el desafío mundial de la doble carga de malnutrición, ¿sí? O sea, la doble carga de malnutrición es la malnutrición por exceso
o la malnutrición por déficit, ¿sí? O sea, a la malnutrición por exceso lo llamamos sobrepeso o obesidad, y a la malnutrición por déficit lo llamamos desnutrición, ¿no es cierto? Entonces esa es la doble carga de malnutrición, tan difícil de manejar, porque si a un niño desnutrido lo alimenta en exceso, lo vamos a provocar también otra patología nutricional, que es la obesidad. Una de las principales causas de malnutrición por exceso lo representan los productos ultraprocesados, siendo su paradigma las bebidas azucaradas. O sea, yo esto lo quiero subrayar, lo quiero destacar, porque las bebidas azucaradas es el paradigma de la obesidad. Para dar un ejemplo, el azúcar, el consumo de azúcar libre, es decir, la cantidad de azúcar que podemos consumir por día son 50 gramos de azúcar, es decir, 10 cucharadas de postre de azúcar. 600 centímetros de una bebida azucarada, no solamente una gaseosa, sino también los sobrecitos, todas estas bebidas que vienen también muy azucaradas, contienen 60 gramos de azúcar, o sea, 12 cucharadas de azúcar. Quiere decir que un niño, un adulto que consuma 600 mililitros, o sea, un poquito más de medio litro de una gaseosa, superó su nivel diario de azúcar. Entonces ya cualquier otro dulce que consuma ya no va a gastar esa caloría y se va a transformar en una obesidad, ¿no es cierto? Una obesidad y con el tiempo un sobrepeso y más adelante una obesidad. Simplemente, o sea, esto por experiencia personal, ¿no? Uno, estas bebidas azucaradas las indica en toda la familia, indica no consumirlas. Uno indica, por ejemplo, a los niños, y las madres o los padres, a los 2 o 3 meses vienen ellos también con una disminución muy importante de peso. 10 a 15 kilos han bajado, por ejemplo, adultos por no consumir la gaseosa que también consumían con sus chicos. Y aparte, eso económicamente, una gaseosa aproximadamente significa 150 pesos. En el año son casi 50.000 pesos en gaseosas. O bebidas azucaradas, estamos gastando en algo que no nos sirve, que no nos alimenta, que aparte nos perjudica, porque las bebidas azucaradas hacen que los nutrientes de los alimentos no se absorban como deben absorberse. Entonces, es totalmente perjudicial las bebidas gaseosas. El niño debe acostumbrarse, todos debemos acostumbrarnos a que el mejor alimento que hay después de la lactancia materna, ¿no es cierto?, de los 6 meses, es el agua, ¿sí? Bueno, y después, bueno, claro, muchas cosas nosotros sabemos, ¿no es cierto? No comemos como queremos, ni comemos como sabemos, comemos como podemos, ¿sí? Hoy sabemos la dificultad económica que representa alimentarse saludablemente, pero en esto que acabo de mencionar, en las bebidas azucaradas es a la inversa, porque nosotros consumiríamos agua en vez de gaseosa, entonces bajaríamos el consumo del gasto familiar, ¿sí? La lactancia materna también, por supuesto. La lactancia materna, bueno, ya vamos a hablar de las ventajas que tiene, ¿no? Bien. Continuando, bueno, los datos epidemiológicos, o sea, para tener aproximadamente la cifra de lo que es nuestro país. Según la segunda encuesta nacional de nutrición y salud del año septiembre del 2019, en niños y niñas menores de 5 años, la malnutrición por exceso, ¿sí? La malnutrición por exceso fue del 13%, ¿sí? Con un predominio de sobrepeso sobre la obesidad. O sea, este exceso de peso estuvo mayoritariamente en el sobrepeso, no en la obesidad, ¿eh? Entonces, malnutrición por exceso. Y en la malnutrición por déficit, o sea, que puede ser la desnutrición, el bajo peso, que es la
desnutrición crónica y la emaciación, que es la desnutrición aguda, fueron del 1,7 al 1,6 respectivamente. Y otro trastorno nutricional, como la malnutrición por exceso y por déficit, es la baja talla. La baja talla, consecuencia de lo que dijimos al principio, de que una desnutrición temprana hace que el niño disminuya de peso, luego disminuya de talla, y al recuperar su peso no recupera su talla. Entonces queda con un déficit de talla. Ese déficit de talla, cuando el niño sea adulto, seguramente va a ser obeso, ¿sí? Entonces, esto es en niños menores de 5 años. En los niños mayores de 5 años, niños y niñas adolescentes, la obesidad va aumentando junto con la edad. O sea, vamos a ir viendo cómo a medida que aumenta la edad, aumenta la obesidad. Entonces, acá tenemos niños entre 5 y 17, donde la malnutrición por exceso de peso fue del 41% en la misma encuesta del año 19, ¿no? O sea, fíjense el aumento que hubo en la adolescencia. Y acá la proporción de sobrepeso y obesidad fue prácticamente igual. O sea, no solamente aumentó la malnutrición por exceso de peso, sino que lo hizo a expensas de la obesidad, no a expensas del sobrepeso. O sea, más grave todavía, o sea, el 40%. Esto antes de la pandemia. Y en estos mismos niños, la malnutrición por déficit de peso fue del 5,1%, donde la proporción de delgadez, que se refiere a desnutrición aguda, fue del 1,4%. En tanto, la proporción de baja talla, o sea, como dijimos, desnutrición crónica, fue del 3,7%. Vean acá la diferencia. Hay 41% de niños con exceso de peso y el 5% solamente de desnutridos, ¿sí? O sea, casi 8 puntos, casi una diferencia abismal, ¿no? O sea, los dos son trastornos nutricionales, pero el trastorno nutricional del mundo, no solamente de Argentina, es la obesidad y no la malnutrición. Y dentro de la malnutrición, la más grave fue la mayor fue la crónica, que la desnutrición crónica no es tan peligrosa. El chico no tiene peligro de muerte como en la desnutrición aguda. La desnutrición aguda, en el cual, por ejemplo, un niño baja de golpe de peso por una gastroenteritis y por una diarrea, solamente fue del 1,4%. Bien. Y siguiendo con las mediciones en mayores de 18 años y adultos, esta cifra que realmente es exorbitante, inconcebible, que fue la prevalencia por exceso de peso fue del 67,9%. Y también, fíjese, prácticamente igual de sobrepeso y de obesidad. ¿Sí? Esto es lo que determinó que la Organización Mundial de la Salud fijara el diseño 2015-2025 como el diseño de la nutrición, porque se ha visto que la mejor medida preventiva para evitar enfermedades crónicas es la prevención de la obesidad, de la mala nutrición. Bien, seguimos entonces. Bien, este es un relevamiento local, bueno, que hicimos en el nodo Salud Reconquista, que es donde yo vivo. Yo quería comparar el porcentaje que había entre obesos y, o sea, chicos con malnutrición por exceso, o sea, obesos, y niños con desnutrición. Esta torta, lo que figura en verde, el 89,8%, fueron niños eutróficos, o sea, de peso normal. Y lo que está en azul o en celeste es el 9,3%. Los celestes son los obesos, ¿sí? Y en rojo, que apenas aparece, los niños desnutridos. O sea, fíjense la diferencia también acá, que coincide bastante coincide con los niveles,
que hay a nivel nacional, ¿no? O sea, 0,82% de niños desnutridos a un 9,3% de niños obesos. Acá yo no consideré sobrepeso, solamente la obesidad, para comparar nada más que la obesidad con la desnutrición, o sea, no con el sobrepeso. Bien, y seguimos. Bueno, esta clasificación que hicimos en lo que era el Nodo de Salud Reconquista, vimos que el parámetro antropométrico, o sea, la medición talla-edad, el 8% de los niños desnutridos presentaban desnutrición aguda, o sea, solamente el 8% de los desnutridos, de los niños desnutridos, tenían desnutrición aguda, o sea, tenían delgadez, o sea, eran niños con peligro de muerte porque tenían la desnutrición aguda, porque era un cuadro agudo. En cambio, el 92% tenían desnutrición crónica porque ya tenían baja talla. Eran niños difíciles de recuperar de su desnutrición, pero como era una desnutrición crónica, no eran niños que estaban en peligro de muerte. ¿Sí? Bueno, y por el otro lado, el 89% de estos niños desnutridos, el 89% presentaban desnutrición primaria, es decir, desnutrición por mala alimentación o por mala absorción alimentaria. En cambio, en tanto, el 11% eran desnutriciones secundarias, es decir, secundaria a una desnutrición de base, preferentemente, o sea, una cardiopatía congénita, una parálisis cerebral, ¿sí? Eran niños desnutridos porque esa cardiopatía hacía que el niño no oxigenara bien, entonces sus calorías eran destinadas a esa patología de base y no eran destinadas para su crecimiento. Bien. Y la última comparación que hice, también que me llamó también mucho la atención, es comparé la proporción de niños rurales, de poblaciones rurales con poblaciones urbanas. Y la cifra me dio prácticamente igual. Fíjense que los eutróficos, o sea, los niños de peso normal, en las poblaciones urbanas, fue la zona metropolitana Reconquista Avellaneda, fue el 89%. Y la zona rural, o sea, los pequeños pueblos, de la gente que vive en el campo también, fue el 88%, o sea, fue prácticamente igual. Y la obesidad también, prácticamente insignificante, de un 9% a un 10%, y en la desnutrición también, un 1% en poblaciones urbanas a un 0,80% en poblaciones rurales. O sea, yo no vi lo que se dice que en las zonas más urbanas se ven más problemas de sobrepeso, ¿no? O de desnutrición. Bien, entonces siguiendo rápidamente, tenemos que decir que, con definiciones, ¿no? Recién a fines del año 1997 la obesidad fue categorizada como enfermedad. O sea, anterior a eso, la obesidad no se la consideraba enfermedad. Resultaba quizás gracioso ver a un niño obeso. Y las abuelas se preocupaban porque el chico decían que la obesidad era sinónimo de salud, ¿no? Cosa que hoy, sabemos que es totalmente lo contrario. ¿A qué se debió que aumentó tanto la obesidad? A la publicidad engañosa que anuncia y promueve hábitos alimentarios poco saludables, esto apoyado por las empresas multinacionales de los alimentos chatarra, que es lo que bombardean a toda nuestra población para una mala alimentación. Tenemos que decir que la obesidad constituye la mayor epidemia a nivel mundial del siglo XXI y que actualmente se extiende a todos los rangos etarios desde la infancia hasta la ancianidad, tanto en los países de Occidente como de Oriente y con diferentes niveles de desarrollo. Es decir, vimos cómo hay obesidad en países ricos y en países no tan favorecidos.
Bien. Bueno, hablando un poquito de la fisiología del sobrepeso y la obesidad, tenemos que hay tres clases de tejido adiposo, ¿no es cierto? Está el tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? Que cuando aumenta tiene forma de pera, ¿sí? Ese tejido adiposo subcutáneo no es el perjudicial. El perjudicial es el tejido adiposo visceral, es el que está dentro de nuestras vísceras, el que está dentro en nuestro hígado, que forma el hígado graso, y que cuando aumenta tiene forma de manzana. Y después está el tejido adiposo intramuscular. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos. Bien, algunas definiciones que son causas también de este cambio de paradigma nutricional. La comensalidad significa comer y beber juntos alrededor de una mesa. Es una de las referencias más ancestrales de la familiaridad humana. La comensalidad era donde uno adquiría los hábitos nutricionales y recreacionales, ¿no es cierto? Instaurados precozmente, persiste durante toda la vida. Es decir, los hábitos que nosotros aprendíamos con nuestros padres, sentándonos a la mesa con ellos, es lo que evitó que quizás nuestra generación no vive este problema de la obesidad. Es decir, a nosotros, nuestros padres, bueno, cuando nosotros nos sentábamos a comer, ¿no es cierto? No lo hacíamos como lamentablemente se hace ahora. Esa comensalidad se ha desprestigiado, porque, por ejemplo, un niño puede estar quizá en la mesa con un celular, otro chico en el dormitorio mirando televisión, bueno, y así, o sea, no se da la importancia que significa esa comensalidad. Otros pueden ser también por problemas laborales, ¿no es cierto? Que las mujeres, sobre todo ahora, tienen mucha actividad extra hogareña, ¿no? Que trabajan mucho afuera. Pero esa comensalidad es fundamental recuperarla. O sea, el televisor, los celulares tienen que estar apagados, no deben existir, y menos a la hora de comer, ¿no es cierto?, de alimentarnos. Bueno, y bueno, la lactancia materna, que esto después, bueno, ya lo va a explicar bien la doctora Florencia Fontana, ejerce una protección contra la obesidad infantil. Eso se ha demostrado, ya que promueve la habilidad del niño de regular su ingesta energética en respuestas internas a hambre y saciedad. Bueno, y lo que dijimos acá, que la ingesta, bueno, creo que decía, hablaba de nuevo de las bebidas azucaradas, acá está, ¿no? Bueno, la ingesta de bebidas azucaradas reduce la absorción de micronutrientes y aumenta las energías que desplazan los alimentos nutritivos. O sea, las bebidas gaseosas, descartarlas. Bueno, UNICEF destaca la lactancia materna y la alimentación complementaria oportuna como la intervención preventiva de mayor impacto en la supervivencia del niño en su crecimiento y desarrollo. Bueno, como bien dije de las bebidas azucaradas, también acá esto creo que es clave. La lactancia materna exclusiva debe ser exclusiva hasta los 6 meses. O sea, el niño no debe ni tomar ni siquiera agua hasta los 6 meses, porque por el agua a lo mejor puede consumir alguna bacteria y bueno, tener una gastroenteritis o enfermarse, ¿no es cierto? Entonces, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Es muy fácil para los padres que son por primera vez que lo son, saber que hasta los 6 meses el niño no debe consumir otra cosa que no sea alimentación de su madre. Y la alimentación complementaria oportuna, que se llama ACO, que hasta tiene una terminología en inglés que se llama BACOR, es una etapa fundamental de nuestras vidas, porque es cuando se crean los hábitos. Entonces, un niño de 6 años, de 6 meses, que continúa con su lactancia, se le empieza a indicar alimentación. Y esa alimentación
debe ser saludable, debe ser fruta, deben ser verduras, deben ser carne. Nunca ofrecer bebidas azucaradas, nunca ofrecer dulces a partir de los 6 meses, nunca ofrecer chisitos, papas fritas, snack a los 6 meses, porque ese hábito el chico lo va a tener toda su vida. Entonces, por ejemplo, una madre por ahí viene a la consulta y uno le pregunta, bueno, ¿y come fruta? Y le dice, no, bueno, pero ¿lo probó alguna vez? Entonces, ese hábito es imprescindible que sea desde el 6º mes de vida. O sea, el 6º mes de vida, marquémoslo como un punto bisagra en la alimentación de los niños. Bueno, otro factor es el entorno obesogénico, que es el mayor problema para construir hábitos nutricionales saludables. Hay que crear nuevos hábitos y predicar con el ejemplo. El entorno obesogénico puede ser la casa con los padres que consumen bebidas azucaradas, puede ser la escuela, que en las cantinas expendan dulces, gaseosas, no comidas saludables, no alimentos saludables. Bueno, y se confía que desde el primer nivel de atención que dijimos, no solamente referirlo a la salud, sino también a la familia y a las escuelas, es la llave para evitar las oportunidades perdidas. Bien, la preferencia de los alimentos dulces se aprenden, diferente a los alimentos dulces se aprenden. Los niños tienen una predisposición a los alimentos dulces y salados. Por eso es importante que empiecen a consumir frutas y verduras, porque si le empezamos a dar dulces y salados, después va a ser muy difícil que acepten los otros alimentos. Bien, bueno, modalidad de alimentación, como dijimos, ¿no es cierto?, después de la lactancia materna, uno trata de exponer al chico a diferentes sabores que ya se inicia en la gestación. Ya una madre que consume frutas, muy posiblemente su hijo lo va a consumir. Lo que dijimos, las preferencias animales, las preferencias de sabores dulces y salados son innatos, así también como el disgusto a los sabores agrios. La exposición a los alimentos saludables y a los sabores naturales y diversos son aceptados luego de un periodo de aprendizaje de 8 a 10 veces. Es decir, un niño tiene 6 meses, uno le ofrece una manzana y dice, no doctor, no le gusta, la escupe. Bueno, entonces uno tiene que decirle que tiene que intentar 8, 10, 14 veces ofrecerle, porque el chico lo ofrece no porque no le guste, sino por algo que se llama neofobia, que es temor a la alimentación nueva, temor a lo nuevo. Entonces ofrecerle 1, 2, 3, varias veces hasta que en algún momento lo va a aceptar. O sea, no quedarse con la idea de que si una vez no lo recibió, no le va a gustar, no lo va a recibir nunca. Bueno, esto también es importante. No se dispone de evidencia científica que demuestre que una secuencia específica de alimentos sea beneficiosa, ¿sí? O sea, no está demostrado que primero hay que dar el zapallo, después la banana, después la manzana, sino que lo importante es la progresión, es decir, darlo a los alimentos cada 2 a 3 días, no dar todos los alimentos nuevos en un día, porque el niño tiene que crear enzimas para digerir ese alimento. Se desaconseja endulzar o salar los alimentos. El zapallo, la calabaza ya son dulces, o sea, no necesitan agregar ni sal, ¿no es cierto? Bien, lo que dijimos recién, el orden de incorporación de los alimentos complementarios es a partir de los 6 meses de vida. No es relevante, lo verdaderamente relevante, lo que dijimos recién, es hacerlo poco a poco. Lo importante es la incorporación gradual de los alimentos, que se debe ofrecerlos cada 3 a 5 días. Es decir, hoy empezamos con la banana, en 3 días le probamos otro alimento y así, ¿no es cierto? Ahora, esto es algo que se está cambiando en la alimentación.
se está practicando también algo que se llama el destete dirigido por el bebé, ¿no es cierto? Que esa es su traducción en inglés, que demuestra que los bebés que lo practican tienen menores valores de índice de masa corporal y realizan elecciones alimentarias más saludables. Es decir, en vez de ofrecerle al niño la alimentación con la cuchara, se le ofrece al niño en trocitos que él por sus propios medios se alimente. Bien. Bueno, los modelos de alimentación, tradicionalmente dijimos que iniciamos la alimentación complementaria oportuna con alimentos con puré con cuchara, eso es lo que decíamos habitualmente que hacemos o que hacíamos y que vamos transformando. Actualmente hay una tendencia creciente a ofrecer a los niños para que puedan manipular el alimento, lo que dijimos recién, salteando la etapa de la cuchara. El nuevo método, bueno, que eso después seguramente las nutricionistas y las pediatras Florencia y Alina lo van a explicar muy bien, ¿no? Igual que la alimentación perceptiva, que es la referida a la que ejercen los padres sensibles y responsables. Bien, seguimos. Bien, acá un poquito pasamos a cuáles son las indicaciones antropométricas para saber si un niño tiene obesidad o no, o desnutrición, ¿no es cierto? Hasta los 2 años los parámetros son bastante inciertos, porque el peso para la edad que se usa en lactante, decir que un niño porque pese tanto a determinada edad sea un obeso no es correcto, porque el peso para la edad es solamente un parámetro orientador, o sea, simplemente es para tenerlo en cuenta. Del año a los 2 años también se usa la relación peso-talla, ¿sí? Pero realmente uno empieza a valorar bien el estado nutricional a partir de los 2 años de vida, usando el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se obtiene dividiendo el peso del niño por la estatura en metros, ¿sí? Es decir, si el niño pesa 15 kilos y mide 80 centímetros, se divide el peso dividido 0,8 dividido 0,8 y eso nos da el índice de masa corporal, que uno va a una tabla a los percentilos, que eso lo usamos los pediatras, y ahí sabemos si el chico cuál es su estado nutricional. La Organización Mundial de la Salud ahora ya usa un puntaje Z. Puntaje Z se usa por un software que uno cargándolo pone la fecha de nacimiento del niño, la fecha de consulta, el peso y la talla, y automáticamente ese sistema que se llama Juantro informa si el niño está en +1, +2, -1 o -2, o si está en un nivel adecuado, ¿no es cierto? Eso es mejor que el índice de masa corporal porque cuantifica la gravedad del déficit o de la pérdida. Porque si no, bueno, esto para los médicos, ¿no es cierto? Uno decíamos, bueno, un chico está excedido en peso, tiene un índice de masa corporal de más del percentilo 97. En cambio, con el puntaje Z puede decir, tiene un exceso de 3,5, de 3,7, o sea, puede hacer un seguimiento. Es más fácil para un seguimiento. Bien, entonces seguimos. Este es lo que, para mostrar, ¿no? Cómo nosotros nos fijamos en el índice, en el puntaje Z, como dijimos recién, que lo saca ese programa que se llama Juantro, que lo normal es que caiga la medición del niño entre el -1 y el +1, ¿sí? Esto sería las mediciones habituales. Si
el puntaje Z acá entre más 1 y más 2 será sobrepeso, y si está por encima del rojo será obesidad, y si está por encima del negro será obesidad grave. ¿Cómo? Si está por debajo del menos 2 será una desnutrición, y debajo del menos 3 será una desnutrición grave. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, acá es lo que dijimos recién, o sea, podemos seguir con la otra diapositiva. Bien, bueno. Entonces, un parámetro que dijimos que es más, quizás, más médico, pero hay otro parámetro que es más fácil de utilizarlo, que es la circunferencia de la cintura. ¿Sí? La circunferencia de la cintura no hay que confundir. Hay una circunferencia de la cintura que se usa desde que el niño nace. Uno le mide la cintura mínima al niño a nivel del ombligo, por ejemplo, y se fija en una tabla, si esa medición es adecuada. Entonces esa circunferencia de la cintura nos está indicando la cantidad de grasa que el niño tiene, de tejido adiposo, dentro de su organismo. Eso se ha comprobado científicamente, que con la medición de la circunferencia de la cintura se puede equiparar al resultado de una tomografía. ¿Sí? Entonces eso hasta los 6 años. A partir de los 6 años y hasta la adolescencia hay una medición que es muy práctica, que es la siguiente. Y que dice, bueno, nos fijamos acá, ¿no? Mantén tu cintura en centímetros a la mitad de tu estatura. Esto lo podemos ejemplificar con una niña de, por ejemplo, que tenga 10 años, ¿sí? Uno le mide, ahora vamos a ver la foto donde le medimos la cintura, y su circunferencia de cintura es de 75 centímetros, ¿no es cierto? Perdón, ahí está, ¿no? Ahí está. Esta es la medición de la circunferencia de la cintura que vemos que medimos en el niño, bueno, y en el adulto también. Esta es la cintura mínima, que esto es en los adultos, ¿no? En las mujeres no debe sobrepasar los 88 centímetros, y en los hombres no debe pasar los 102. Habitualmente, cuando termina esta charla, todos solemos ir y buscamos una cinta y vemos dónde estamos. Bueno, ¿podemos volver a la anterior, Florencia? No, a la anterior, exacto. Bueno, entonces acá veíamos el ejemplo de una niña que tiene 10 años, por ejemplo. Entonces su circunferencia la medimos y nos dio 75. Y mide 140. Esta es la relación circunferencia de cintura-talla. Entonces uno divide los 75 centímetros de la talla, los 75 centímetros de la circunferencia de la cintura por su talla, y nos da 0,53. Entonces quiere decir que tiene una malnutrición por exceso, o sea que tiene un sobrepeso o una obesidad. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo esto. Mantén tu cintura en centímetros a la mitad de tu estatura. ¿Sí? Acá dice, ¿ve? Que es la obesidad debe ser menor de 0,50, bueno, 0,51 es la mitad, ¿sí? No debe superar la mitad. Bien, entonces seguimos, vemos ahí cómo se mide, bueno, y esta es para mostrar, para tranquilizar sobre todo a las abuelas, perdón abuelas, ¿no? Pero es lo que vemos en la consulta. Acá se ve la ganancia de peso de los niños hasta el año de vida. Por ejemplo, acá está marcado en rojo lo que en promedio aumenta un niño entre las 4 semanas y los 2 meses. El percentilo 50, o sea, en promedio aumenta 1196 gramos.
pero también es habitual que aumenten 900 gramos. O sea, un chico de 2 meses aumenta eso. Pero a los 10, 11, 12 meses no va a aumentar 1196 gramos por mes, sino que va a aumentar 200 a 90 gramos por mes. Entonces, ¿qué pasa? El niño venía creciendo y de golpe de venir aumentando 1 kilo, aumenta 200, aumenta 100 gramos por mes. Entonces, ahí ya tenemos que viene el bebé, viene la mamá y viene la abuelita. Y la abuelita dice, doctor, este chico no está creciendo bien, no aumenta, no crece. Bueno, entonces uno tiene que mostrarle que eso es lo habitual, que es lo normal eso, porque si no, si consideramos que esto es patológico, el chico se le va a dar alimentación en exceso y va a terminar posiblemente en una obesidad. ¿Sí? Bien. O sea, eso es lo que es, y lo que es muy importante es la velocidad de crecimiento. Porque por ahí una sola medición es una foto. Por ejemplo, si un chico uno lo pesa, lo mide al año, puede tener una medición que no nos dice mucho, pero si tenemos una medición al año, a los 15 meses y a los 20 meses, va comparando, va haciendo la curva, qué tendencia tiene, entonces eso es lo importante. No la foto, sino la película. Bueno, esto también un poquito de fisiología. Esto se creía hace unos años que el tejido adiposo constituía un mero almacén energético. O sea, nosotros creíamos que la grasita era solamente para guardar tejido adiposo. O sea, el tejido adiposo era para guardar grasa. Sin embargo, cada vez son más conocidas las funciones que que realiza el tejido adiposo. Los adipocitos, o sea, que forman el tejido adiposo, realizan una adaptación homeostática para mantenernos libres de sobrepeso y obesidad. O sea, nuestro tejido adiposo trata de que no engordemos. Entonces, para ello, produce muchas sustancias, hormonas, para que no sigamos engordando. ¿Sí? Entonces, ahora podemos seguir. Bien, entonces esas sustancias que se producen las nombramos rápidamente, ¿no es cierto? La adiponectina es una hormona, una sustancia producida por el tejido adiposo. O sea, es una sustancia beneficiosa y producida por el tejido adiposo. O sea, ¿quién antes podía imaginarse que el tejido adiposo producía sustancias buenas? Bueno, es así. El tejido adiposo produce la adiponectina, que ejerce un papel antiinflamatorio y protector del sistema cardiovascular. Frena la respuesta inflamatoria que se produce en los vasos sanguíneos cuando se dañan mecánicamente. ¿Por qué? Porque en la obesidad aumenta el tejido graso, aumentan los ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a parar fundamentalmente a las arterias y las van dañando. Entonces, ¿qué hace la adiponectina? La adiponectina hace que esa placa de ateroma no se forme en nuestras arterias, ¿sí? Entonces, evita en un futuro una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Evita la inflamación. En segundo lugar, esta adiponectina interviene positivamente en para frenar todos los pasos para frenar la formación de la placa de ateroma que dijimos. Niveles elevados de adiponectina mejoran el sistema cardiovascular. Se vio que en soldados fallecidos durante la guerra de Corea y de Vietnam en la década del 60, o sea, soldados de 19, 20 años, en los cadáveres ya se vio que en sus arterias había placas de ateromas. Por eso esas placas de ateromas no se empiezan a formar en la edad adulta,
Ya desde niños ya se empiezan a formar. Bueno, y acá un dibujo ilustrativo, ¿no es cierto?, de lo que es el tejido adiposo. Como dijimos recién, las sustancias beneficiosas, como por ejemplo la leptina. La leptina es una sustancia que actúa sobre el hipotálamo, sobre nuestro cerebro, produciendo saciedad. Lamentablemente, cuando uno está obeso, esa leptina no actúa, ¿sí? Pero en su origen, la finalidad de la leptina es buena. Lo que pasa es que cuando uno aumenta de peso, la leptina no actúa. Lo mismo con la adiponectina, que ¿dónde está acá? La adiponectina, que lo que dijimos recién, que la adiponectina favorece la formación de vasos, de nuestras arterias, y cuando el tejido adiposo está aumentado, esa adiponectina, que es beneficiosa, disminuye. Entonces esta protección no se produce, ¿sí? Y como el último referencia, la última anterior, y como produce sustancias beneficiosas, también cuando el tejido adiposo aumenta, se produce un estrés del sistema retículo endotelial, del tejido adiposo, y los adipocitos producen sustancias que sí son perjudiciales. Y la que podríamos decir paradigmática es el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa es una sustancia que, por ejemplo, produce enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis reumatoidea, la enfermedad de Gray. Son enfermedades que tienen su origen en la obesidad. Bien, ahora sí pasamos a el algoritmo, ¿cierto? Bueno, entonces, yo no sé si acá quisieran hacer algunas preguntas o seguimos con lo que sería el seguimiento de los niños con sobrepeso. O algunas preguntas las hacemos al final, como les parezca mejor. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora? ¿Cómo? ¿Seguimos? ¿Alguien tiene preguntas ahora? En el chat no hay preguntas. Bueno, seguimos entonces. Bien. Este algoritmo, antes decíamos algoritmo, pero ahora parece que se dice algoritmo, es, bueno, para, ¿no es cierto?, el personal médico, ¿no es cierto? Si tenemos el índice de masa corporal de un niño con sobrepeso, o sea que se encuentra entre los percentilos 85 y 97, tenemos que evaluar si ese niño tiene riesgo metabólico, si puede tener complicaciones. Por ejemplo, si tiene familiares que han muerto por enfermedades cardiovasculares antes de los 55 años, si tienen dislipidemia, familiares de primer, segundo orden, grado. Bueno, entonces si no tienen riesgo, si no tienen ese riesgo, lo que se hace es solamente se hace un control a los 3 a los 6 meses. Y si por el contrario hay riesgo cardiovascular, o sea, tienen un familiar fallecido joven por enfermedad cardiovascular, entonces sí, se les solicitan estudios complementarios. Si esos estudios complementarios vienen normales, se mantiene el seguimiento, ¿no es cierto?, y para ver el descenso de su índice de masa corporal. Si por el contrario los estudios vienen en forma, el niño sigue aumentando de peso, bueno, ya tendrá un mayor porcentaje de obesidad y ya se tendrá que derivar al especialista si lo tenemos, ¿verdad? Bien. Y acá, bueno, es importante que el niño con un estado nutricional normal
sea que está entre los percentilos 10 y 84, que tenga factores de riesgo para antecedentes o familiares, no tenemos que esperar que el chico esté en sobrepeso para actuar, ¿sí? Ya acá podemos empezar a actuar, ya hacer el seguimiento del niño sano, y si hay factores de riesgo, ya empezar acá con los hábitos de vida saludable. O sea, los hábitos de vida saludable no hay que esperar implementarlos cuando ya está instalada la obesidad. O sea, tiene que ser un hábito que tiene que partir ya desde la gestación. ¿Sí? Bien. Entonces pasamos una Florencia. Bien. Entonces, bueno, rápidamente, porque todavía tenemos un tiempito, vamos a hablar de las complicaciones del sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Perdón, Agustín. Me tengo que llevar a mi papá a vacunar, que lo llaman una hora. Queda acá Alejandro, una compañera mía, que te va a ir pasando, ¿sabes? Perdón, Florencia, ¿me repetís? Te queda Alejandra, que te va a ir pasando las diapositivas. Bien. Bueno, gracias. Gracias, Florencia, gracias. Bueno, entonces, las complicaciones del sobrepeso y la obesidad. Los niños adolescentes obesos desarrollan una serie de complicaciones metabólicas y no metabólicas con proyección en la vida adulta. Se dice que el 75% de los niños que son obesos en la adolescencia arrastran esa obesidad a la vida adulta. Entonces, 40 años de nuestras vidas con obesidad es muy perjudicial para nuestro organismo. Entonces vamos a ver las complicaciones, vamos a ir viéndolas, vamos pasando. Las complicaciones pueden ser metabólicas o no metabólicas, ¿sí? Las metabólicas, esto claro, también es más dirigido para el personal de salud, ¿no es cierto? Las complicaciones metabólicas son los trastornos y los criterios de Cook. Si se cumplen 3 de estos factores, uno identifica al niño como con un síndrome metabólico, que un síndrome metabólico va a ser un predictor de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades en la vida adulta, ¿no? 3 de los 5 parámetros. Ustedes van a ver que 3 de ellos son de laboratorio, que es la glucemia en ayunas. La glucemia en ayunas debe ser menor de 100. Si es mayor de 100, ya es un criterio, ¿no? Es un punto, ¿no? Los triglicéridos mayor de 110 y el colesterol bueno, porque sabemos que hay un colesterol que está unido a las liposproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno. Entonces, estos 3 parámetros que son de laboratorio nos indican si hay un síndrome metabólico o no. Es decir, si la glucemia en ayuna da 110, si los triglicéridos dan 130 y el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, da 30, estarán ya ahí, hacemos el diagnóstico. Pero también la circunferencia de la cintura de la que hablamos recién, que acá habla de percentilos, esa cintura habla del percentilo 90, por eso no es la relación circunferencia-talla, esa que dividíamos la cintura con la talla, sino que es la circunferencia de la cintura que está en los percentilos que están en las tablas. Bien, y la otra medición es la presión arterial, ¿sí? La presión arterial que en 3 ocasiones de por encima del percentilo 90, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un parámetro de laboratorio, por ejemplo la glucemia, y circunferencia de cintura y presión arterial, síndrome metabólico, tratamos de actuar sobre ese síndrome metabólico y que sabemos que cada uno de estos componentes son independientes entre sí. Bien, entonces esas son las complicaciones metabólicas de la obesidad. Y las complicaciones no metabólicas, que las vamos a ver ahora, las pasamos. Las complicaciones
no metabólicas en la infancia son las siguientes. Las nombramos rápido y después las profundizamos. El niño o el adolescente obeso tiene problemas respiratorios. El asma bronquial está muy relacionado con la obesidad, porque parece que comparten genes comunes. No es que todo niño con asma es por ser obeso, pero muchos niños que son obesos tienen asma como por ser obesos. Y la apnea del sueño es otra complicación que tienen los obesos. La apnea del sueño es cuando el niño hace pausas respiratorias al dormir, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Las complicaciones cardiovasculares que tienen los niños obesos es la hipertensión arterial, o sea, la presión alta, que esa hipertensión alta a la larga puede producir aumento del ventrículo izquierdo, lo que da también una miocardiopatía, ¿no es cierto? Un corazón grande, que en este caso un corazón grande no es sinónimo de bienestar, sino de lo contrario, ¿no? O sea, una cardiomegalia es perjudicial para la salud porque lleva insuficiencia cardíaca. Bien, también las alteraciones metabólicas, la que nombramos recién, aparte del síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, que es la diabetes producida por la obesidad, y la dislipidemia, o sea, la alteración de los lípidos. Esa también se está viendo niños, adolescentes con edades muy tempranas con diabetes. Las alteraciones psicológicas son otro de los serios problemas de las complicaciones de la obesidad, la depresión que eso produce, también los trastornos sociales, la discriminación que se le hace al niño obeso, el bullying, al chiquito que es gordito que lo mandan al arco y quiere jugar al fútbol en otro lugar. Además, los costos directos que provocan la salud, los costos en salud, ¿no? Por todas estas enfermedades. También produce trastornos endocrinos. Y acá hay también una gran relación entre el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? También como en el asma. No es que todas las mujeres que tengan ovarios con quistes los tienen por ser obesas, pero las mujeres que son obesas tienen más predilección a tener ovarios poliquísticos, ¿sí? Y también resistencia a la insulina, ¿sí? Esa otra alteración endocrinológica, que esa resistencia a la insulina lleva a la diabetes, ¿no? Otra complicación de la obesidad son los trastornos digestivos, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, los cálculos, los cálculos en el hígado, las piedritas, y el hígado graso no alcohólico, que ya lo vamos a ver qué es. Y también produce trastornos neurológicos como el pseudotumor cerebral, o sea, síntomas parecidos a un tumor cerebral, pero que no lo son, y los trastornos ortopédicos, como, bueno, ya lo vamos a ver ahora. Seguimos pasándola, si la vemos, a los trastornos. Vemos en la próxima diapositiva, más específicamente, cuáles son las alteraciones, a las que recién nombramos. Entonces vemos la próxima diapositiva. Bien, la insulinoresistencia. Eso es lo que una de las causas, algo que produce la obesidad, ¿no? La insulinoresistencia es una condición en la cual la insulina pierde la habilidad para llevar la glucosa, o sea, la energía, a los tejidos. La glucosa, que está en nuestra sangre, sirve de energía. ¿Quién la lleva? ¿Quién es el transportador de esa glucosa a nuestros tejidos? La insulina. La persona obesa tiene una insulinoresistencia, entonces esa insulina no actúa. Y esa glucosa, ¿dónde queda? Queda en la arteria, queda en la sangre. Y eso produce hiperglucemia, o sea, produce la glucosa alta.
Entonces, eso lleva a que el organismo tenga que recurrir a otros mecanismos para tener energía. Entonces, ¿qué hace? Acude a los lípidos, acude a otras sustancias para obtener energía. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Otra de las complicaciones las complicaciones de laboratorio. La próxima. Las complicaciones de laboratorio que produce la obesidad, bueno, rápidamente, ¿no es cierto? Da un colesterol de más de 200, el colesterol malo, que el colesterol ligado a las proteínas de baja densidad es mayor de 130, y esto es algo quizás para algunos novedoso, que hay un colesterol que se llama colesterol no HDL, o sea, es un colesterol que no es colesterol alto, sino que es no colesterol alto. Bueno, en definitiva, este colesterol es un parámetro, es un indicio de alteraciones cardiológicas. Es decir, al estar alterado este valor, es muy probable que ese paciente tenga alteraciones cardiológicas. Bueno, después los valores de triglicéridos y el colesterol bueno, que tiene que ser mayor de 40, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los parámetros que después se los puede ver detalladamente. Acá dice que el colesterol no HDL, lo que dijimos recién, se calcula como la diferencia entre el colesterol total y el colesterol bueno. O sea, uno no pide en el laboratorio, sino que hace la cuenta. Se resta el colesterol total al colesterol bueno y eso nos da el colesterol peligroso. Bien, entonces seguimos. El patrón de este es el patrón del laboratorio. Un niño obeso, ¿qué es lo que tiene generalmente? Tiene moderada elevación de los triglicéridos y no el colesterol, y no tiene el colesterol bueno elevado. No tiene ninguna elevación del colesterol malo y tiene bajo el colesterol bueno. O sea, como dijimos, es un predictor de enfermedad cardiovascular. Este es el patrón del 40% de los adolescentes con índice de masa corporal de 95. O sea, un niño obeso, nosotros esperamos que nos dé este laboratorio. Bien, ¿seguimos? Bien, esto es lo que decía el hígado graso no alcohólico, que esto es, pero muy frecuente. Es lo que, cuando el hígado pesa más de 5 gramos de grasa, se llama hígado graso no alcohólico. Es un síndrome clínico producido por el depósito anormal de grasa en el hígado, ¿sí? Fíjense la cifra, el 20 al 53% de los niños obesos tienen infiltración grasa en el hígado y cifras anormales de las transaminasas, que son las hormonas del hígado, ¿no? Las transaminasas. Si uno a un niño de 6, 7 años obeso le realiza una ecografía, pero con seguridad va a informar hígado graso no alcohólico. Uno puede pedirlo o no pedirlo, pero prácticamente con seguridad que lo va a tener. El único tratamiento que hay es disminuir de peso, ¿sí? Los padres con esto se asustan mucho, por eso uno trata de en lo posible no hacerlo, pero es así. O sea, si un niño tiene un hígado graso no alcohólico, bueno, porque no es por alcohol, sino que es por la grasa, ¿no es cierto?, por el aumento de peso. Pero es muy frecuente, ahí ven las cifras. Bien, otra de las complicaciones del sobrepeso y la obesidad también habíamos dicho, seguimos. Estos son los síntomas del hígado graso no alcohólico. O sea, ¿qué le pasa a un chico que tiene ese hígado graso? Los síntomas que tiene. La mayoría de los pacientes, la mayoría no tienen síntomas, pero tienen decaimiento o sensación de plenitud, o sea que están con dolor en la panza, en el lado derecho. En el examen físico, el hígado graso no alcohólico le puede dar
estrías, o sea, estrías en su tejido graso, pliegues, el tejido adiposo va a aumentar, va a tener acantosis nígricans, que vamos a ver que son unas manchas en la piel, bueno, y los trastornos del laboratorio. Seguimos. Bueno, lo que dijimos de las otras complicaciones del sobrepeso y la obesidad, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son trastornos respiratorios caracterizados por la obstrucción de la vía aérea superior, que interfiere en la respiración normal y que el sueño requiere una... Bueno, esto lleva a que el chico no duerma bien. Al no dormir bien el chico, al otro día no va a rendir en la escuela, va a estar cansado, va a estar con sueño. Entonces, eso es muy perjudicial para los niños obesos, la apnea obstructiva del sueño, que hace que no descanse bien y no respire bien, ¿no? Y se debe al aumento del tejido adiposo que se da en la vía respiratoria, acompañado también de un aumento de las amígdalas. Bien, otra de las complicaciones, vamos viendo, otra de las complicaciones de este apnea obstructiva del sueño es un chico que cuando duerme tiene ronquido, tiene pausas respiratorias, tiene dolor de cabeza, porque no respira bien, ¿no es cierto? No oxigena bien. Tiene enuresis, o sea, se hace pis, se orina. Tiene disminución del rendimiento escolar porque no duerme bien, está cansado. Tiene sueño durante el día. Y es respirador bucal, o sea, respira por la boca, porque, bueno, generalmente la nariz la tiene tapada, ¿no es cierto? Bien, continuando así rápidamente. Bueno, los síntomas que dijimos que otra complicación es el ovario poliquístico, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico, o sea, el ovario en las mujeres que se llenan de quistes. Esto se asocia a hirsutismo. Hirsutismo es el crecimiento del pelo, ¿sí? O sea, implantación masculina del pelo en las mujeres, ¿no es cierto? El síndrome ovario poliquístico puede llevar a la infertilidad. O sea, fíjense de lo que estamos hablando. Una obesidad puede llevar a un síndrome de ovario poliquístico y puede llevar a una infertilidad. O sea, puede disminuir la fertilidad de la madre por su obesidad. También produce insulinoresistencia, que dijimos que lleva a la diabetes, y produce obesidad central. Obesidad central es la obesidad que dijimos donde la grasa se acumula en las vísceras nuestras, ¿cierto? En nuestro hígado, en nuestro vaso. Bueno, la presencia de obesidad en la adolescencia aumenta la probabilidad de asociación temprana con el síndrome metabólico. Bien, esto asociación síndrome metabólico. Y acá decía lo último, lo anterior para lo último. El 50 al 80% de las mujeres con ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. O sea, casi 5 de cada 8 mujeres con ovarios poliquísticos, si no se hacen tratar, es muy probable que terminen en una diabetes, ¿sí? Esos ovarios poliquísticos, si son muy grandes, se operan, y bueno, si hay otro tratamiento, si con la disminución de peso, con hormonas, se puede tratar, pero ver la importancia que también tiene, ¿no? Bueno, así siguiendo, vamos a ver lo que es la acantosis nigricans, que es la mancha que tienen en la piel, que son lesiones hiperpigmentadas, según el tono de la piel, que están en zonas de pliegues, se las suele encontrar ahí en la nuca, en las axilas, en los pliegues del tejido adiposo. También, bueno, otras alteraciones dermatológicas como complicación de la obesidad son las infecciones, las estrías, la hiperkeratosis plantar, o sea, la piel se pone dura de la planta del pie. Seguimos. Y las complicaciones, fíjense esto, las complicaciones
ortopédicas de la obesidad. Estas son las piernas de una niña obesa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Tiene genuvaro. Genuvaro se llama rodillas encontradas. Por el sobrepeso cae sobre las rodillas. Entonces las une. Y eso hace que forma lo que se llama pata de catre, el genuvalgo. Y eso lleva a que se forme el pie plano, porque el chico apoya la parte interna del pie. O sea, sobrepeso produce las rodillas encontradas, el pie plano, produce también esto que se llama tibia vara por el sobrepeso, y el deslizamiento de la epífisis femoral, que se ve acá, afuera lo saca del acetábulo, o sea, del hueso donde tendría que articularse. Esto presenta dolor, disminución del movimiento y una displasia de cadera, ¿no? Bien. Siguiendo, alteraciones psicosociales, ¿no es cierto? Que dijimos que los niños obesos, primero a ningún niño obeso le gusta hacerlo. Por ahí tomar a un niño obeso como gracioso realmente para el niño no lo es. O sea, un niño obeso a veces poniéndole unos lentes oscuros, queriéndolo simular a un adulto, realmente de gracioso no tiene nada, ¿no? Pero es un mal hábito. Las alteraciones psicosociales que tiene, ¿no es cierto?, es las burlas que se le hacen a los chicos, el aislamiento, se los aísla, las alteraciones de la autoestima del chico, las dificultades de adaptación. Los niños sufren trastornos de ansiedad por ser obesos, de depresión, ¿no es cierto? Producen depresión mayor, bipolaridad, trastornos alimentarios, atracones, bulimias. Habitualmente son comedores nocturnos, o sea, se suelen despertar de noche y comer mucha cantidad de alimentos no aconsejables, ¿no? Entonces, esas son las alteraciones psicosociales, también producto de sobrepeso. Bien. Bien, bueno, entonces acá terminamos y rápidamente, nos quedan unos minutos, vamos a seguir del otro pilar que es para evitar el sobrepeso, que es la actividad física. ¿Seguimos? Bien, la actividad física, ¿no es cierto? ¿Qué es la actividad física? La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por la musculatura esquelética, que resulta de un gasto energético en comparación al reposo. ¿Sí? O sea, actividad física es barrer, cortar el pasto, pintar. Actividad física no es simplemente practicar un deporte. Practicar un deporte sí, es actividad física, pero es una actividad física reglamentada, ¿cierto? Como un reglamento. Si vos jugás al fútbol no podés pegar atrás, no podés no estar en offside, si jugás al básquet, tal, bueno, tiene un reglamento, ¿no es cierto? En cambio, la actividad física es la que se realiza a diario y que favorece porque somos menos sedentarios. Bien, seguimos. La actividad física, los beneficios también son inmensos, ¿no? Neurológicos, musculares, óseos, cardiovasculares, metabólicos, psicosociales. Los vamos pasando porque los vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las ventajas neurológicas? El desarrollo de la actividad física, fíjense que decimos todavía actividad física, no deporte, simplemente actividad física. La actividad física estimula las conexiones neuromusculares, logrando mejorar la coordinación y adecuando su sincronización. De chicos, ¿cómo caminábamos así, no? Arriba de una maderita angosta. Bueno, eso mejora la motricidad. Bien, y es fundamental el estímulo en toda etapa, pero se debe prestar mayor énfasis en los primeros años del desarrollo y durante el periodo prepuberal y puberal. O sea, mejora la motricidad. En lo neurológico, la actividad física mejora la motricidad. Ahí está el chico escribiendo y acá caminando sobre
cubos muy angostitos. Bien, y siguiendo los beneficios musculares, el estímulo permanente mantiene el trofismo muscular. O sea, nuestros músculos tienen que tener trofismo, o sea, para que el movimiento, para que el músculo no pierda fuerza. Esto, el trofismo muscular, evita lo que se llaman lesiones invisibles. Por ejemplo, uno estando bien físicamente se resbala o pisa mal y no tiene consecuencias. Pero si, por ejemplo, una persona está obeso y no está en estado físico, termina con una rodilla enyesada o un pie enyesado. O sea, esas son las lesiones invisibles que uno evita con la actividad física. Bien. Los beneficios óseos que produce, ¿no es cierto? Produce las ganancias de la masa ósea, ¿no es cierto? También la actividad física es positivo para la salud del hueso. Sube el 5% la masa ósea y aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis. Los deportes de choque son beneficiosos. Uno por ahí cree que un chico no lo deja jugar porque eso, por miedo a lesionarse, y es al revés. El chico tiene que tener impacto para fortificar sus huesos. Bien. Entonces seguimos. Bueno, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial los ejercicios, ¿no es cierto? Eso es fundamental. El niño o el adulto que hace actividad física tiene una frecuencia cardíaca baja, de 60 por ahí. Eso hace trabajar menos al corazón. Bien. Otra de las ventajas, de la actividad física es que mejora el perfil lipídico, aumenta lo que dijimos ahí, el colesterol, las lipoproteínas de alta densidad, el colesterol bueno, disminuye el colesterol diabético, el colesterol ligado a las proteínas de baja densidad, y disminuye los triglicéridos. ¿Sí? Continuamos. Bueno, también lo psicosocial, disminuye la ansiedad, la depresión, mejora la autoestima. El deporte sabe que inclusión de reglas ayuda a las normas de convivencia, o sea que uno no puede hacer lo que quiera, ¿no? Bien, o sea, es didáctico. Bien, continuando. Bueno, en el ser humano, la función hace al órgano, y además el movimiento y la actividad física liberan sustancias que modifican el entorno de ánimo y el humor. Este es un chico que seguramente acá está moviéndose, y no frente a una tablet o a una computadora, que dicho sea de paso, antes de los 2 años los chicos no tienen que ver ninguna pantalla. Bien, continuando. Bueno, acá actividad física, lo que es actividad física, como dijimos, cualquier movimiento corporal, el ejercicio que ya es algo planificado, y el deporte, que es una actividad física organizada, pero esto nunca tenemos que olvidar. El deporte debe tener una finalidad lúdica. A pesar de que sea competencia y se enmarca en reglas o normas, el deporte tiene que ser lúdico, si no, no es deporte, ¿sí? El deporte es tomarlo como esparcimiento, como diversión, no como competencia en el sentido de destruir al adversario, ¿no? El chico aparte no está preparado ni para la derrota ni para los triunfos. Bien. Continuando, la Organización Mundial de la Salud recomienda, esto es importante, ¿no? 30 minutos de actividad física para los bebés de menos de 12 meses, indicando permanecer en posición ventral para aquellos que todavía no caminen. Acá está. Este chico tiene 4 meses, porque se mantiene con los antebrazos. Entonces ese chico de 4 meses lo tenemos que tener en esa posición, para que vaya gastando energía
y para que sea un chico activo, ¿sí? No hay que dejarlo en una sillita sentado, hay que tenerlo en esa posición el mayor tiempo posible. No hay que mantener a los bebés en un carrito o en una silla alta, más de 1 hora ininterrumpida, ¿eh? O sea, no dejar al chico más de 1 hora en una silla sin que se mueva, ¿eh? Muy importante, ¿no? Después, los niños están en etapa de crecimiento y la masa ósea se fortifica también con el movimiento. Bien, acá vemos otro ejemplo, un niño ya un poquito más grande también gastando energía. El sedentarismo lleva a la formación de grasa y al debilitamiento de la masa muscular y de huesos. La composición corporal se modifica de tal manera que si se toma como referencia a nuestros ancestros, se verá que eran más fuertes y eso es porque se movían. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, seguramente han tenido han sido más fuertes porque no han conocido las pantallas, no han visto menos televisión, han jugado más, ¿eh? Entonces, bueno, se debe tratar de, en cierta medida, volver a eso, ¿no? En lo posible. Bien. Continuando, bueno, las recomendaciones acá para un niño de 4 años, porque uno podría hablar de actividad física y piensa que es simplemente para los adultos. Pero esto es lo que debe hacer un niño, un lactante, menor de 1 año. Siempre activo, siempre jugando. Comienza, sabemos que el desarrollo del chico es cefalocaudal, ¿no es cierto? Que primero sostiene la cabeza, luego se sienta, luego se para, luego camina y luego corre. Bueno, entonces este es un chico que lo estamos estimulando para que sea un chico activo durante su vida. Esto también puede ser un simple corralito y que el chico se pare ahí y que esté parado y dé sus primeros pasos, ¿sí? Pero no en esa silla y menos frente a una pantalla. Bien, siguiendo. Bueno, para los 5 a 19 años ya ahí se recomienda 1 hora de actividad física de intensidad moderada a vigorosa al día. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que es una actividad física moderada y una actividad física vigorosa. Una actividad física vigorosa es cuando uno, por ejemplo, correr, en el cual uno corre y casi no puede hablar y transpira mucho y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria. Esa es una actividad física vigorosa. Y una actividad física moderada es, por ejemplo, caminar. Caminar sintiendo que aumenta nuestra frecuencia cardíaca, también nuestra frecuencia respiratoria, pero podemos hablar. O sea, nosotros salimos a caminar con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, y podemos hablar entre nosotros. Eso es una actividad física moderada. En los adolescentes está indicado 1 hora de actividad física vigorosa todos los días, ¿sí? Es lo ideal. O al menos 4 horas de actividad física vigorosa, o sea, hacer algún deporte, y 3 horas de caminar. En los adultos, los que estamos en este momento participando, nosotros tenemos que hacer 1 hora de actividad física, al menos 1 hora de actividad física moderada 3 veces por semana. O sea que por lo menos 3 días por semana tenemos que caminar 1 horita, sintiendo que aumenta nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria, pero podemos hablar. Que no hay tiempo, que no tenemos 3 horas por semana, no es justificativo, porque es nuestra salud. Esa hora puede ser pausada, la podemos hacer en 20 minutos, a la mañana, a la tarde, a la noche, caminar para ir a trabajar, caminar para hacer actividades, caminar para ir a hacer las compras, y tratar de usar la movilidad en auto, en moto, lo menos posible, ¿no? O sea, andar en bicicleta, caminar. Pero para los adultos, al menos eso. Si uno
hacen más actividad física, por supuesto, mejor, pero por lo menos eso, porque no solamente mejora nuestro estado físico, simplemente, solamente, a pesar de que no bajemos de peso, mejora nuestro sistema cardiovascular. O sea, aunque no bajemos de peso, el ejercicio igual es fundamental. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que decía acá, 3 veces por semana. Bueno, todos los niños y adolescentes deben realizar, bueno, 1 hora de actividad física diaria moderada, vigorosa, lo que dijimos. Seguimos. Bueno, actividad física moderada, también lo que acabamos de decir. Perfecto. Bueno, y acá ya nos queda poquito tiempo, pero acá hay es muy linda estas frases y muy importantes, que dice así: en el niño activo, enfermarse es un accidente, no una consecuencia. O sea, un niño activo es difícil que se enferme. En el niño inactivo, enfermarse es una consecuencia, no un accidente. Es decir, un niño inactivo se enferma porque no se mueve, porque no hace actividad. ¿Sí? Debemos redescubrir el placer que nos ofrece el movimiento. Sabemos que el movimiento produce aumento de hormonas que aumentan el bienestar, nuestra felicidad. Por eso también se dice que la felicidad también se entrena. El ejercicio transforma la vida de los niños y de los adultos. O sea, nosotros a veces estamos deprimidos, estamos tristes. Bueno, salgamos a caminar, salgamos a hacer alguna actividad física, salgamos a correr y seguramente vamos a venir mejores, más contentos. Por eso es que, o sea, nada es barato, nada es gratis, ¿no? Todo cuesta esfuerzo, pero tiene su recompensa, ¿no? Bueno, y el objetivo de la actividad física en el niño es que el niño sea activo toda su vida. Por eso es preferible un adulto activo siempre a un niño campeón hoy, ¿sí? Yo no quiero que el chico gane una medalla, yo quiero que el chico sea activo toda su vida, hasta el último día de su vida, ¿sí? Bien, y continuando, ya terminamos. Bien, esto es para los padres que muchas veces no entienden que el chico debe jugar. El niño debe ser protegido de padres opresivos, de entrenadores ambiciosos, del egoísmo de los dirigentes y de las presiones y expectativas del público. La vida del deportista es corta, pero la vida es larga. Cuando uno ve todos estos deportistas, nuestros ídolos, que juegan infiltrados con corticoides, se ha visto que el 60-70% terminaron todos con artrosis. Artrosis de rodilla, de cadera, de tobillo, más la depresión de no ser la estrella que fueron en su juventud, ¿no? El deporte es un juego, esto no olvidar nunca, el deporte es un juego, su finalidad lúdica lo identifica. Bien, y ya creo que terminamos, creo que hay una más. Bien, bueno, rápidamente, sí. El deporte, hay varias visiones deportivas. Está el deporte recreativo, que es aquel que se practica por placer y diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, únicamente por disfrutar o gozar. El deporte recreativo, ese lo tenemos que hacer nosotros. El deporte competitivo es aquel que, practicado con la intención de vencer a un adversario o superarse a uno mismo. No es malo el deporte competitivo, es bueno, pero no olvidar su carácter lúdico. Después está el deporte educativo, que es aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al desarrollo armónico y de potenciar los valores del individuo. Y después el deporte como salud, que es aquel cuyo objetivo fundamental es colaborar al desarrollo de una mejor calidad de vida a través de la promoción de la salud. Entonces, se puede ir del deporte a la recreación, del deporte a la competición, del deporte a la formación y del deporte a la calidad de vida, que es
lo que nos interesa, ¿no es cierto? Bien, y creo que hay una o dos más, y terminamos. Bueno, otra cosa, esto cambió. Hoy se dice que los niños pueden hacer actividades de fuerza. Las pesas no son ni buenas ni malas, no hacen bien ni hacen mal, son fierros. Los que hacen bien y mal las cosas son los que seleccionan los métodos para trabajar con los fierros. O sea, un buen profesor de educación física a un niño que sea obeso le va a hacer muy bien que practique su fuerza. Sí, eso cambió. Eso en los últimos congresos que hubo de medicina del deporte se insistió en esto. Eso el profesor Gabriel Molnar, que, bueno, muy conocido. Bueno, y terminando, bueno, las recomendaciones de actividad física, pasamos. Bueno, las pantallas rápidamente, dos cosas nomás, que hasta los 2 años ningún chico puede estar frente a una pantalla, y en mayores de 2 años no más de 2 horas, y un no rotundo al uso de las pantallas a la noche. Bien, pasamos. Bueno, es preocupante ver a los niños frente a la pantalla. El chupete pasó a ser una pantalla, se vuelve una conducta adictiva. Es todo un desafío para los padres manejar este tema. Fíjense, antes de los 18 años puede retrasar el lenguaje, alterar el desarrollo de la visión, y no favorece la autorregulación de las emociones. Y lo paradójico, las pantallas inducen una soledad tecnológica que acerca a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Bien. Bien, las pantallas no deben ser las niñeras, ¿no es cierto?, como dijimos recién. Bueno, el tratamiento principalmente pasa por la motivación, por la alimentación saludable y por la actividad física, ¿sí? Y para ello es imprescindible el apoyo de la familia y de la sociedad, de la ciencia. Esto es multidisciplinario, esto es desde la ciencia, desde el poder, desde las disciplinas. Esto es imposible encararlo en forma unipersonal, desde la sociedad, desde todo el punto de vista, ¿no? Bien, y entonces terminando, bueno, los controles deben ser mensuales, luego cada 3 a 6 meses, los de los niños con sobrepeso. Manteniendo el peso nomás ya es un beneficio, ya se desacelera la ganancia del índice de masa corporal. Pasamos a la otra. Bien. Bueno, y esto, mientras la malnutrición se considere un problema del paciente y no de la sociedad, que le sirve en bandeja las condiciones de su problema, no generará acciones políticas para transformar las fuerzas sociales que la condicionan. La ciencia, en nombre de la salud, por medio de universidades, colegios, sociedades, tiene algo que decir de la alimentación, ya que operamos con una lógica distinta de la ganancia de mercado. Para lograr una alimentación saludable se debe producir con sustentabilidad, distribuir con equidad y consumir en comensalidad, en familia. Bien. Y para terminar, una frase del poeta chileno Pablo Neruda, que decía que el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará falta y que le hará mucha falta. Es decir, nunca dejemos de jugar, nunca dejemos de hacer actividad física hasta el último día de nuestras vidas. Bueno, simplemente las 2 horas por ahí se hacen cortas, ¿no? Pero tuve que ir medio rápido por el tiempo, pero bueno, les agradezco muchísimo haberme soportado, y bueno, espero les haya servido, ¿no? Nosotros son 3 capacitaciones, la próxima es 3 miércoles seguidos, el próximo es el próximo miércoles también de 12 a 14,
y bueno, en el cual estarán nutricionistas y otras colegas. Les agradezco de todo corazón y bueno, ojalá nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias de parte de Flor. Bueno, acá son todas palabras de agradecimiento y felicitaciones. Yo soy compañera de Flor, la estoy reemplazando. Gracias, gracias. Fue muy interesante para mí tu disertación. Me anoté.